idea es que el trabajo 1, que es el trabajo 1 que yo les había dado a principios de año, era la idea de que armemos un cuadro, o sea, vamos a armar 2 cuadros, donde ahí la idea es como volcar una especie de resumen de todo lo que vamos a ir viendo en el año, ¿sí? En esos 2 cuadros, ¿no? Los cuadros están divididos. Por un lado está la periodización occidental y por otro lado la periodización americana. Hasta ahora, todo lo que vimos, salvo la parte de prehistoria, que vimos algo de Argentina, todo el resto que vimos entraría dentro del cuadro de periodización occidental. Justamente a partir del tema de la clase de hoy, a ver, esperen que voy a abrir. ¿Dónde están? Claro, porque esto me lo abre así. Bueno, ahora vamos a abrir un cuadro. Hoy, ¿Quién? hay alguno que tiene el micrófono abierto y ahí está. Recién en la clase que les subí para hoy, es la clase donde vamos a empezar a ver arte americano. ¿Sí? Así que, tanto lo que es, bueno, prehistoria, en lo que es prehistoria vamos a ubicar, ¿no? La prehistoria en la periodización occidental, que igual no es solo occidente, pero vuelvo a decir, es el criterio occidental. Y también vimos algo de prehistoria, especialmente en Argentina, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a ir volcando en cada uno de los cuadros lo que tiene que ver con prehistoria. Después, esperen que yo lo tenía en algún lado. Guárdenme un toquecito que... Voy a ver si logro abrir los archivos que tenía previstos. Drive. Ahí va. Esperen un poquito. Estoy en el Drive. A ver si logro informe. No, no me aparece como lo encuentro. O sea, la idea es armar un documento colaborativo. Y si no lo armamos, pero yo lo tenía armado, por eso estoy... Discúlpenme un minutito que... A ver si lo tengo acá. 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 Acá tengo uno. Ahora sí. Bueno. Así, miren. Esto va a ser así. Acá tenemos un documento colaborativo. Ahí les paso el link, si quieren. Donde, en este caso, tenemos acción americana, ¿sí? Y después faltaría el cuadro comparativo. A ver, esperen un poquito, porque tendría que hacer lo mismo, pero ahí está. Criterio occidental. Esperen que... ¿Ahí alguno pudo entrar a...? ¿O no? No, profe, me aparece como que me tenés que dar acceso vos. A ver, esperen, entonces. Edición. Compartir. Ahí está, esperen. Tienen razón. Enlace copiado. Hecho. A ver, ahora vamos de vuelta. Este es uno. Y, a ver. Este es otro. A ver, ahora prueben. A ver si alguno pudo, me dice si pudo o no pudo. Sí, se puede. Sí. Sí, Perfecto. Como les decía, si ustedes de los 2 cuadros van al que dice criterio occidental, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto que dice integrantes del grupo, porque la idea es que lo vamos a hacer entre todos, justamente. Y aguárdenme que yo voy a tener la lista a mano, así un poco voy a ir anotando los que
los que participan, ¿sí? Y la idea es que vayamos de a poco, ¿sí? Porque si no nos va a llevar mucho tiempo, cada tanto vayamos completando. Ya va, aguarden un momento. Ahí va, ya estoy con ustedes. Bueno, ¿cuál es la idea de este gráfico, no? Podemos empezar completando la primera parte de este gráfico. ¿Están todos parados donde dice criterio occidental o necesitan? Voy a compartir pantalla para el que no entró al archivo. Profe, a mí me dice solo que puedo ver, no puedo escribir nada. Ok, bueno, ahora voy a mirar los permisos. Claro, por eso tengo que cambiar a todos ahí, a ver. Macarena. Y a ver las opciones de compartir. No sé mucho cómo. Claro, tendría que por ahí invitarlos y para que puedan editar. Pero la idea más que nada es que podamos ir completando entre todos algunas partes de este cuadro, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora en clase y estamos grabando. Entonces, en principio, ¿sí? Vamos a tener la ubicación temporal. Esperen un momento. Ahí dejé de compartir de vuelta y voy a compartir la ventana. Ahí va. Cuéntenme, ¿están viendo ahí? Sí, profe. Sí. ¿Están viendo? Bueno, perfecto. Bien. Bueno, si yo tuviera que en prehistoria completar desde hasta, dice ubicación temporal, ¿no? O sea, en el tiempo. ¿Cuándo surge y cuándo termina la prehistoria? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? A ver ahí, que los estoy mirando. Termina en el 4000, pero empieza Termina desde en el el inicio de 4000. la Puedo humanidad. poner desde el inicio de los tiempos, ¿sí? Hasta 4000, perdón, 4000 antes de Cristo, ¿sí? AC. Bien. Y si yo tuviera que establecer el periodo de la antigüedad, ¿qué saben? A ver, ahí los miro. Para eso tienen la clase 1 también, ¿no? Que es la clase de periodización, que les va marcando un poco ese desde hasta. ¿Qué saben? La antigüedad va a surgir, obviamente, con la aparición de la escritura. Donde dice hechos históricos, acá vamos a poner, inicia con la escritura. Creo que es del antes de Cristo hasta el 76 Cristo. ¿Cómo? Del 4000 antes de Cristo. Hasta el 476. Perfecto. Después de Cristo. 76 DC, muy bien, ¿sí? ¿Qué estaría pasando en el 476 DC? La caída del Imperio Romano. Imperio Caída del imperio. ¿Qué imperio? Romano. Romano. ¿Todo el imperio romano cae? El de Occidente. Solamente la parte occidental, de Occidente. Después vamos a ver que el imperio romano fue tan vasto, ¿no? Tan grande, que hay una parte del imperio romano que no decae, que no es derrocado y que se va a mantener durante la Edad Media, ¿sí? Entonces, lo que cae es solo la parte de Occidente, nada más y nada menos, pero digo, es solo la parte de Occidente. En el medio, ¿sí? Por hechos históricos, además de estos dos hechos, que es desde hasta es central, tenemos otro hecho muy importante. ¿El nacimiento de Cristo? Exacto, ¿sí? Nacimiento de Cristo, que además marca el año 0. ¿Sí?
O sea, el antes y el después está dividido por ese año 0, que es cuando Cristo nace. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Después vamos a ir continuando, en todo caso, igual tiene los elementos para decirme Edad Media. A lo mejor alguno se anima. A ver. Si lo tienen por ahí. Desde el 476 después de Cristo hasta Bien. 1492. Hasta 1492. Para Sofía. Entonces, tenemos, obviamente, desde el 476 al 1492. ¿Sí? Por supuesto, ya siempre estamos a partir de ahora después de Cristo, que es la era en la cual estamos viviendo. Y entonces tenemos, obviamente, la caída del Imperio Romano, que si quieren podemos repetirla, si no la dejamos así, y podemos decir qué es lo que pasa en 1492. La llegada de El los descubrimiento de europeos. América. La invasión europea. Podemos poner descubrimiento de América o podemos poner invasión europea en la región americana. Está bárbaro. Quizás ese está mejor, ese término, sí. En América, ¿no? Ese sería el... espérenme que ahí me mandé un horror de ortografía. Invasión europea en América. ¿Sí? O, vuelvo a decir, descubrimiento de América, depende de qué lado de qué lado lo digas, de qué lado del océano Atlántico lo digas. Por supuesto, si quieren, pueden repetir caída desde hasta... ¿Sí? Como hecho principal. Bueno, y ya que estamos, podemos poner 1492, ¿no? Que es el inicio de la Edad Moderna, hasta... A ver, ya que me cerré, 1789. Ay, esperen que puse... Profe, puso antes de Cristo. No, sí, ya vi. Muy bien, entonces tenemos, ¿no? La llegada europea a América. Y en 1789, ¿qué tenemos? La Revolución Francesa. Revolución Francesa. Perfecto, ¿sí? Y la edad contemporánea presenta, entre comillas, el problema que, convengamos, yo les decía, esta periodización de alguna manera quedó anacrónica, sin embargo, la estudiamos y la analizamos porque sigue vigente, digamos, en muchas de las cosas que se plantean todos los días, ¿no? Entonces necesitamos conocerla. Pero esta periodización medio que, como ven ahí, en realidad esta periodización se diseñó en la edad moderna, ¿no? Y medio que planteó la edad contemporánea como un futuro que era incierto, ¿no? Nosotros, en realidad, la edad contemporánea, si uno la analiza, correspondería a hacer divisiones en todo este periodo que va del siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Porque pasaron muchas cosas. Así que yo creo que por lo menos haría una división hacia fines hacia el 1900, ¿sí? Haría todo un momento, ¿no? Entre el 1789 y el 1900 es todo un momento. La llegada del siglo XX marca un antes y un después. Entonces, toda la primera mitad del siglo XX es como toda otra etapa. Después tenemos la segunda mitad del siglo XX, que es el periodo de posguerras, otra etapa, y quizás el cambio de nuestro siglo también diría otra etapa, ¿sí? Entonces, muchos hablan de posmodernidad, o sea, filosóficamente hay muchos debates sobre cómo habría que dividir todo lo que les sigue. Pero por ahora nos mantenemos con este cuadro y llegamos hasta acá, ¿sí? Entonces, vamos a decir desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿sí? Y en el medio podemos decir que tenemos cosas muy importantes como todo lo que es el siglo XX, las dos grandes guerras mundiales, y después con la última parte del siglo XX y el inicio del siglo XXI, podríamos decir que otra cosa muy importante tiene que ver con lo digital y la Internet, como también como grandes hechos revolucionarios que han cambiado épocas, ¿no? Y en hechos históricos de prehistoria, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos poner acá?
Ah, figurita difícil esa. A ver qué les parece. Las distintas edades, político, neolítico, mesolítico. Bien, muy bien. Ahí, si bien eso no tiene tanto, o sea, no son hechos históricos, podemos poner que, esto que vos estás planteando debería ir acá abajo, ¿sí? En la organización cultural, que en la prehistoria vamos a poder hablar de los 3 momentos principalmente, ¿sí? Paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales, como grandes momentos, acá subrayado, neolítico, edad de los metales, ¿sí? Y después, en hechos históricos, que tiene más que ver con qué cosas importantes Descubrimiento pasaron, del ¿no? fuego, profe. Muy Acá bien, está ahí el podemos fuego. poner primero la organización en grupos, organización humana en grupos, ¿no? En grupos que luego pasaron a ser ciudades, ¿no? Grupos a ciudades o comunidades, porque por ahí más que ciudades todavía hablar de comunidades. Después la aparición del fuego, que es importantísima, ¿sí? Por supuesto la aparición de la escritura ya sea lo último, ¿no? Que es la bisagra. La evolución cultural que van teniendo con La evolución cultural que tiene que ver, evolución que va a pasar, ¿no? Podríamos decir, de la piedra, justamente, ¿no? A lo que hace de la piedra al metal, que es lo que hizo pasar por estos grandes momentos, que por supuesto la evolución de la piedra al metal va permitiendo también un desarrollo de utensilios, también de armas de guerra. Esto también es importante porque cuando aparece el metal y la posibilidad de manipular el metal, empiezan a aparecer las rivalidades y las formas de, digamos, atacar al enemigo. Y puede ser que hayan podido empezar a cazar animales de tamaño más grandes y Sí, en realidad vamos a ver que la caza de animales, eso ya, digamos, cuando el hombre surge, la mayor parte de los animales que había eran animales grandes, de medianos a grandes. Pensá que cuando surge la hominización, era un momento glaciar, ¿no? Un momento donde el clima era un clima muy duro, ¿no? Y los animales que vivían en ese clima glaciar eran animales de porte más bien de mediano a grandes, ¿sí? Y el hombre, bueno, cazar esos animales era todo un gran desafío que ya encararon desde las primeras épocas. Lo que sí va a ir pasando es que en la medida que pasa el tiempo, ¿no? La glaciación retrocede, el clima de a poco va siendo cada vez más benévolo, lo cual va a permitir esto, ¿no? De que el hombre deja de ser nómade, ese es otro dato que podemos trabajar, ¿no? El grupo de comunidades, del nomadismo al sedentarismo, ¿sí? Y justamente cuando aparece el sedentarismo es que se pueden organizar en comunidades, aparecen las construcciones, las casas, las primeras aldeas, ¿no? Y vuelvo a decir, eso pasan a ser pequeñas ciudades. Y por supuesto también en climas más benévolos empiezan a aparecer animales más pequeños y empieza a aparecer el animal doméstico. Junto con el animal doméstico va de la mano de una práctica más sedentaria por parte del hombre, ¿no? Que además se dedica a la cría de animales, todo esto va siendo progresivo, ¿no? Entonces ahí podemos como mencionar aparición del fuego, evolución de la piedra al metal y por supuesto, junto con el sedentarismo aparece desarrollo de cultivos, digamos, junto con el sedentarismo y el desarrollo de cultivos empieza a aparecer también un sistema de comercialización, es decir, en la medida que empieza a haber poblados que están en un lugar fijo, que van a trabajar la tierra, que van a recoger el fruto de ese cultivo, y ese cultivo primero se distribuye, ¿no? Y después empieza también a conservar, es decir, hay una parte excedente de lo que se produce. Esa parte excedente se va a conservar para tiempos, o sea, generalmente para los tiempos de invierno,
Y si el excedente supera las necesidades de esa comunidad, lo que se empieza a promover es el comercio, ¿no? Porque si a mí me sobra de determinada cosa, bueno, voy a buscar por ahí intercambiarlo a través del trueque con otras comunidades, o sea, yo cambio por otra cosa que a mí me falta, ¿no? Cambio lo que me sobra por lo que me falta y bueno, y empieza el trueque, ¿no? Y empieza el comercio y demás, ¿no? Entonces, así de alguna manera, digamos, empieza a desarrollarse las comunidades. Pero más o menos, acá ya tenemos una cantidad de elementos. Y en cuanto a la religión, ¿qué podemos decir? Las prácticas espirituales, inhumación de cadáveres. Muy bien. O sea, había prácticas espirituales, pero en realidad no había religión, ¿sí? Porque la religión no deja de ser un sistema organizado de creencias, ¿no? Con normativas, con toda una... O sea, no había religión en sí misma todavía, pero sí queda claro que había prácticas de carácter espiritual. ¿Quién lo dijo eso? Perdón, así anoto. ¿Soledad? Bien. Muy bien, Soledad. Prácticas espirituales, o sea, se entiende también que había inhumación de cadáveres y que había algunas prácticas de enterratorios que tenían, digamos, un tratamiento especial, o sea, había una práctica destinada a la muerte, digamos, y acompañar ese cortejo mortuorio de esta persona fallecida. O sea, no era que algo que, bueno, murió y se lo tiró, se lo dejó ahí abandonado, sino que, vuelvo a decir, había prácticas vinculadas al enterratorio, a la inhumación, ¿sí? Y o sea, esto va hablando de una dimensión espiritual, de una práctica espiritual que, vuelvo a decir, no podemos llamarla religión, porque todavía no tiene ese estatuto organizado institucionalmente, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? En el video decía que en el Paleolítico Superior empiezan a surgir o a aparecer las primeras expresiones artísticas. ¿Eso se puede poner como hecho histórico o...? Sí, acá, mirá, acá vamos a tener los grandes momentos y por ahí vamos a poder decir que justamente lo que nosotros llamamos, entre comillas, arte, porque claramente el hombre prehistórico, eso que hacía no era para él lo que nosotros entendemos por hoy arte. No sé si me pude expresar, ¿sí? O sea, eso que el hombre hacía en aquel entonces era una manifestación que nosotros hoy le llamamos arte, ¿sí? Con una mirada parada desde acá, ¿sí? Nosotros decimos que esto es arte, ¿sí? Dicho eso, hacemos aclaración, ya desde el Paleolítico Superior vamos a poder hablar de las primeras manifestaciones artísticas. Y ahí vamos a poner, por ejemplo, si se quiere, podríamos hablar de pintura mural, ¿no? En cuevas. Podemos hablar especialmente de esculturas. La mayoría de las esculturas, por lo menos las halladas, la gran mayoría eran esculturas muebles, ¿sí? Es decir, esculturas de pequeño formato que se podían trasladar, aunque también había relieves, ¿sí? Que no eran muebles, eso también se puede poner, esculturas muebles y relieves. También había lo que podemos llamar grabados o incisión en la piedra, ¿sí? Y de ahí en adelante empiezan a aparecer, y después ya cuando aparece para el Neolítico, ¿sí? Así que esto si quieren lo podemos poner como un poco más abajo. A partir del Neolítico nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de que aparece la orfebrería. O sea, empiezan a aparecer joyas, ¿no? Distintos elementos realizados en metal, ¿sí? Los textiles, si bien es muy poco lo que sobrevive, ¿no? Se sabe que había, digamos, todo un desarrollo de prácticas vinculadas al textil, a la cestería, ¿sí? Ya desde algo del Neolítico, y especialmente esto se desarrolla más en la edad de los metales, ¿no? Que se puede poner así medio como... bueno, ahí vamos completando bastante la primera parte y... yo tengo otra clase ahora en un ratito, así que en todo caso seguimos la próxima completando esto
¿sí? Más o menos la idea es, con este trabajo, que yo voy a tomar nota de concepto, especialmente de los que están en clase, especialmente de los que participan en clase, ¿sí? Y, por supuesto, pedir, igual son unos cuantos hoy, tengo que reconocer que... Esperen, antes de irnos, voy a terminar de tomar lista. A ver, Jessica Abalay, no. Yo digo por si alguien... Agustina Batalla Fernández. No. Kevin Caraballo. Presente. Ah, muy bien, Kevin. Te había visto. No te tenía... Después entraste después. Norma Castañeda. Sofía Cisneros. Mayra D'Andrea, los que no nombres porque ya tienen presente. ¿Eh? Mayra D'Andrea. A ver, mientras miro la lista, pero... De la Cruz Florencia. Brenda Escalera Flores. Yasmín Galván. Muy bien, Yasmín, perfecto. Zoe Gómez. No, porque está Zoe Nápoles, pero Zoe Gómez no. Selena Grafigna. ¿No? Linda Guaira Choque. Mientras miro acá arriba, no, tampoco. Brenda Jaime. Sergio Leguizamón. ¿No? Juliana López Latorre. Acá, profe. Muy bien. Les pongo presente. Mastro Marino, creo que no estaría participando yo. Alexis Molina, tampoco creo. Soy Nápoles, sí. María Olivera. Gonzalo Porceli. Estefanía Puente. Estefanía Puente no. Abigail Rodríguez, creo que no está participando. Roberto Sánchez. No estaría viendo. Sebastián Cisneros. Y Micaela Vera, tampoco, parece. Bien. Bueno, entonces, este cuadro, la próxima que nos encontremos, lo seguimos completando, ¿sí? Y bueno, sigan entonces con las clases, vayan armando estos resúmenes de clase con el criterio que estuvimos hablando hoy, y de paso hacer el cuadro nos ayuda un poco a repasar un poquito lo que vamos viendo. Bueno, por ahora eso, ¿sí? Ahora entramos, o sea, vieron que yo les mandé una clase sobre Olmecas, así que ahora vamos a estar viendo pueblos de la región americana, ¿sí? O sea, la clase que les mandé es Olmecas en la zona mesoamericana y después le mandé Chavín y Nazca. Estos pueblos son las primeras grandes culturas que van a habitar la región mesoamericana y la región andina. Después vamos a ver... ya la próxima clase, o sea, la semana que viene, vamos a ver lo que se entiende por las grandes civilizaciones, que son mayas, aztecas e incas. Pero es interesante tener en cuenta, por ejemplo, que los mayas ya van apareciendo, o sea, luego de los olmecas empieza a haber, digamos, pobladores que van a sentar las bases de la cultura maya, ¿sí? O sea, la cultura maya es una cultura milenaria que abarca todos los periodos, digamos, preclásico, clásico y posclásico americano, o sea, hasta la llegada de los europeos, ¿sí? Eso con los mayas. En cambio, los aztecas y los incas van a ser dos civilizaciones más recientes, ¿sí? O sea, no van a tener un origen tan milenario, van a aparecer más tardíamente, y sobre todo los incas, es impresionante cómo en un lapso de 200, 300 años,
lograron un imperio que se extendió, digamos, por toda la región andina y de hecho toda la zona del norte argentino también, los incas invadieron todo el norte argentino, ¿no? Y que realmente fue, digamos, una civilización, digamos, con un nivel de desarrollo cultural altísimo, así que bueno, la próxima clase les voy a compartir las 3 grandes civilizaciones, mayas, aztecas e incas. Eso después nos volvemos a juntar y repasamos estos conceptos y hacemos el cuadro. Y mientras ya después les voy a mandar una autoevaluación, pero ahora en lugar de mandárselas de entrada, porque muchos les mandé, la idea de la autoevaluación 3, vieron que incluye 2 clases. Así que acá lo mismo, para la zona americana vamos a hacer una autoevaluación que incluya mayas, aztecas, incas y además olmecas, chavín, nazca, o sea, que incluya todo este bloque. Se las voy a mandar la semana que viene para que la hagan, porque hasta que no tengan todos los materiales en realidad no la pueden hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? Bueno, gente, que tengan muy lindo fin de semana, vamos muy bien, ¿sí? Los felicito por todo el laburo que están haciendo, que por lo menos en la autoevaluación van muy bien. Y espero que estén disfrutando la materia. ¿Sí?